Es la mañana. Es radio. Historias de España con Federico Jiménez Los Santos y César Vidal. Cuando pierda todas las partidas. Cuando duerma con... Bueno, Isabel González. Buenos días, Federico, ¿qué tal? Bueno, desde que me mandaste esto que había encontrado César, cuando lo vi y lo oí y lo descifré y lo volví a oír y lo volví a ver, me quedé atónito. O sea, César Vidal, buenos días. Muy buenos días, Federico. ¿Dónde encontraste ese vídeo? Porque siempre pensamos, los desfiles de la Falange, siempre sale lo mismo, como en Canciones para después de una guerra, el desfile de la Victoria en Madrid. Pero este no, este es un desfile de falangistas voluntarios que van a morir. Sí. Que Bueno, se van al frente y además se les ve que llevan la manta. Eso no es de gala, eso es que van de verdad a la guerra. pues como casi todo se encuentra ya en YouTube. Claro, es pero... decir, uno se pone de pronto a buscar lo que tiene en la fonoteca en casa y de pronto dice, a ver si está en YouTube, porque suelen ponerlo con fotos. Y efectivamente. Ahí la cuestión es, luego dice, más vídeos relacionados. Darle, Efectivamente, y con darle, lo cual ya y no se darle. sabe. Y de pronto te salen esas joyas. Es la primera vez que yo veo esas imágenes y esa canción, que es impresionante. No, yo sí la conocía y había visto las imágenes y tengo algún DVD al respecto, pero me daba la sensación de que iba a ser más fácil encontrar en YouTube. Y además, como tú muy bien dices, como luego enlaza con una serie de vídeos relacionados... Sí, al pues final es la cuestión es verlos todos, porque Sí. muchos te repiten lo mismo, a veces son fotos que les han puesto sonido, en fin, que cada uno hace lo que quiere. Bueno, vamos a hablar, ya que pasado mañana nos dan la serenata sindical, vamos a contar quién inventó la zambomba. Porque, claro, Sí, esto mejor es, dicho, o sea, científicamente no hay constancia, ¿verdad, Jorge Alcalde? Muy buenos días. ¿De quién inventó la zambomba? No se tienen registros. Pero a al respecto. efectos sindicales fue Franco el que inventó la zambomba. O sea, eso es así. La zambomba con la que nos van a dar pasado mañana, esto trae del pasado, ¿eh? Sí, sí trae del pasado. Hay que decir que Falange, cuando acaba la guerra, tiene un peso absolutamente extraordinario, que es lógico. Es lógico porque Franco había procedido en el año 37, en abril del 37, a unificar la Falange con los tradicionalistas. Bien, es verdad que al final casi todo lo que aparecía del aspecto externo era la Falange, y la Falange va a tener un peso enorme en tres áreas: en educación, en propaganda y en trabajo, como vamos a ver, y nos detendremos un poco más. Incluso Falange, por ejemplo, en términos de propaganda, es la creadora del mensaje de fin de año del jefe del Estado, que por primera vez se escucha en diciembre del 39 y que hasta donde yo sé se sigue oyendo todavía. Es decir, sí. Bueno, pues ha cambiado algo el jefe del Estado. Ha cambiado el jefe del Estado notablemente, pero ese es uno de los inventos. Y por cierto, tengo que decir que el primer mensaje de fin de año del jefe del Estado, a la sazón el general Franco, es un mensaje en el que él dice que une su voz a la del Papa Pío XII y a la del rey de Italia, pidiendo que se suspenda la Segunda Guerra Mundial, que ha estallado, según dice él, para evitar el paso hacia Occidente de la barbarie asiática. Referencia clara a la Unión Soviética y al avance que iba a tener la Unión Soviética. En el terreno de la propaganda incluso llegan a hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, del 20 al 30 de noviembre del año 39 trasladaron desde la prisión de Alicante hasta el Panteón de los Reyes del Escorial el féretro de José Antonio, sin que tocara una sola vez la tierra, en una ceremonia absolutamente wagneriana, en que la gente salía a los pueblos, de los pueblos a la carretera para verlo. Todo con antorchas por la noche. Bueno, es de impresión. Las filmaciones de la época son de impresión, y el nodo es impresionante, porque además le ponen de fondo la música del funeral de Sigfrido, con lo cual yo reconozco que las grabaciones son dignas de lo que en aquel entonces se hacía en algún país del centro de Europa. Y efectivamente la propaganda tiene un peso enorme. Tienen un peso enorme en la educación, porque el 23 de septiembre del 39 se integra a todos los estudiantes en el SEU, que era el Sindicato de Estudiantes Unificado. Y la cosa es tan indiscutible que incluso la jerarquía católica acepta que se disuelvan las organizaciones estudiantiles católicas. Y que estaban bastante disueltas. Por otro lado, y además, en un gesto de generosidad del régimen, se permite
que uno pueda estar en el SEU y al mismo tiempo ser de Acción Católica. Y efectivamente había muchos que estaban en el SEU, que era el sindicato obligatorio de estudiantes, y al mismo tiempo en Acción Católica. Por cierto, el 4 de enero del 40 se celebra el primer Consejo Nacional del SEU en el Escorial, y hay dos grandes figuras de la educación. Uno es Antonio Tobar, que era, aparte de experto en Platón, un germanófilo indiscutible. Y acabó siendo maoísta. Acabó siendo maoísta, pero en aquel entonces le iba más el nacionalsocialismo. No, es lo más parecido que encontró, Pol Pot, etcétera, limpiado. O sea, exactamente. Sí. Y la otra gran figura era Joaquín Ruiz Jiménez, que ya sabemos que acabó en el sector de apertura sinistra de la democracia cristiana. A quien Franco llamaba Sor Intrépida. No está claro que se lo llamara Franco, pero que ya no se lo quitó nadie el San Benito es bastante obvio. Le cogió manía, ¿eh? Hombre, claro, porque cuando... Hombre, se lo debía todo y luego, en fin... Y sobre todo porque cuando regresó de un viaje por Hispanoamérica Ruiz Jiménez y le fue a recibir Franco, le dijo aquello de sin novedad en el Alcázar, mi general. Cosa que, en fin, por parte de Ruiz Jiménez era un poco bochornoso, aunque hubiera sido alférez provisional, era un tanto bochornoso. Cambió mucho Ruiz Jiménez a partir del 56, como veremos en su momento. No puedo decir que a mejor. Yo lo conocía de muy mayor un día en el Ya, y se fue dejando a los parados con este grito de guerra. ¡Oye siempre, todavía! Y los tíos que estaban ya con el ERE lo miraban como diciendo, bueno, ¿y este? Y yo le dije al jefe del grupo, Sor Intrépida, es Sor Intrépida. ¡Ah! No, claro, lo de hoy Entonces es en el Ya yo estaba con Carlos todavía... Martín Gaite por acompañar a los pobres del Ya que los estaban cerrando y ereando. Y sale este tío, les da un mitin absurdo y acaba yéndose, saludando, pero como un torero. Hoy es siempre todavía. Y como dicen en el teatro, sale, base. Pues empiezan por el ERE y luego cierran. Yo no sé qué pasa con esas ¿verdad? empresas. Eso sucede. Destino tremendo. En fin, y aparte de la propaganda de la educación, donde pesó enormemente Falange fue en el mundo laboral. De hecho, una de las primeras cosas que consigue Falange es que el 26 de enero de 1940 se apruebe el proyecto de ley sindical. Yo tengo que decir que la visión económica de Falange era la visión del fascismo, sin ningún contenido peyorativo. Es que realmente era la del fascismo o la del nacionalsocialismo alemán. Por ejemplo, el 18 de octubre del 39 crearon un Instituto Nacional de Colonización que mantenía en buena medida lo que había sido la reforma agraria de la Segunda República, pero manteniendo la propiedad de los propietarios, es decir, que se mantuvo en condición de colonos a muchas de las familias que se habían asentado en el periodo de la Segunda República. Y luego, por supuesto, eran enormemente intervencionistas en economía. Por ejemplo, eran partidarios de la autarquía en el sentido de que España solamente se compraran los productos que se producían en España. Y, hombre, si había cosas que no se producían en España, como el petróleo, pues lógicamente se compraran fuera, pero de manera excepcional. Es decir, habría, como decían los nacionalistas catalanes, que consumir productos de proximidad, y en este sentido Falange lo tenía más claro que el agua. Eran partidarios de la fijación de precios por parte del Estado, no solo de artículos de primera necesidad, sino prácticamente de todo, y además insistían en que la industria era, y cito textualmente, una parte integrante del patrimonio nacional. Palabras del conde consorte de Motrico, José María de Areilza, en aquel entonces uno de los grandes ideólogos de la Falange. También Fue de lo más Sor Intrépida, menos Sor que Intrépida. Sí. Hay que recordar que la primera portada de El País trae José María de Areilza, que era el candidato del periódico fundado por Fraga, entonces, sí, claro, dirigido por Cebrián. Todavía Polanco no tenía todas las acciones y su candidato era Areilza, el conde de Motrico, siempre con la clase obrera. Tiene lógica porque Areilza ya dijo por aquellos años aquello de si la Falange no existiera, habría que inventarla. Y de hecho, con Eva Perón estuvo a punto de reinventarla, Es posible, sí. Es posible. Es que era muy guapo Areilza de joven, Sí, tenía muy buena planta, incluso de mayor seguía teniendo buena planta. Sí, no, pero de joven es que era no solamente buenas hechuras, sino guapo. Y a Eva Perón, que al fin y al cabo venía de un boliche por allí, pues le gustó bastante, En cualquiera de los casos, donde más influyó la visión económica de Falange, yo diría que eso llega hasta el día de hoy, fue en los sindicatos. De hecho, el que entonces es factotum de los sindicatos, que es Gerardo Salvador Merino, acaba recogiendo en sus manos un poder inmenso que ya entonces se cuestionó. ¿Por qué? Pues hombre, porque los sindicatos se convertían en un poder paraestatal
que tenía un enorme peso sobre la acción del Estado y que cobraba además del Estado. Y esto llega a algunos extremos para que se notara la fuerza de los sindicatos. Por ejemplo, el 31 de marzo del 40, es decir, un año menos un día del desfile de la Victoria del final de la Guerra Civil, los sindicatos organizan su propia manifestación. Para que quedara claro que los sindicatos puestos a sacar gente a la calle no estaban por debajo del ejército, y lo hacen justo el día antes del desfile de la Victoria. Esto provocó una reacción del general Varela de cólera manifiesta, en la que dijo cosas como: nosotros no hemos hecho la guerra para caer en el socialismo. Lo que dice mucho de dónde andaban los sindicatos controlados por la Falange y cómo lo veían. Estaba enredando enseguida con los ingleses. Efectivamente, o sea, y en fin, hablaremos de eso, pero la idea es bastante clara. Y los sindicatos, además, yo creo que van a conseguir tres cosas que siguen existiendo a día de hoy, y lo consiguen ya entonces, se mantiene durante todo el franquismo y, por supuesto, después con el régimen democrático. El primero es crear unos tribunales que, por definición, siempre dan la razón a los obreros, que en aquel entonces se llaman magistraturas, en los que hará muy buena carrera la hija de un delegado de trabajo de Girón, que es María Teresa Fernández de la Vega. Es decir, que siempre efectivamente los mismos. Es que es una fatalidad. La cosa en ese sentido era bastante clara, y eran unos tribunales que, además, a diferencia de los otros tribunales de derecho común, hacían una jurisprudencia creativa, pero totalmente creativa, cada vez más creativa, y tienden siempre a eso. En segundo lugar, unos sindicatos que, a diferencia de lo que pasaba en los países con sindicación libre, pero igual que en la Italia fascista, o que en la Alemania nacionalsocialista, o que en la Unión Soviética, son sindicatos que se mantienen con dinero público. Es decir, son omnipresentes, de afiliación prácticamente obligatoria, pero encima lo paga el contribuyente. Y en tercer lugar, unos sindicatos que van a tener un peso sobre el mercado laboral verdaderamente funesto, porque van a hacer que el mercado laboral sea muy rígido. Yo tengo que decir, por concluir toda esta parte, pero creo que es bastante clara, que el efecto que tuvo esa visión de la Falange, que continúa prácticamente durante todo el franquismo y que sigue hoy en día, sobre la economía fue nefasto. Es decir, una de las claves del hambre de prácticamente las dos primeras décadas del franquismo, sobre todo los 40, y del atasco económico prácticamente hasta el plan de estabilización del 59, la clave es la política intervencionista de la Falange, que era la política, insisto, copiada fundamentalmente del fascismo italiano. Y es verdad que hubo una guerra mundial, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que la situación económica empeoró por el intervencionismo estatal, por el peso de los sindicatos, por la legislación laboral y sobre todo por ese intento de intervenir la economía, que lo único que hizo fue crear, entre otras cosas, un pésimo mercado negro. Bueno, es que son 20 años, del 39 al 59, en los que lo que ahora se habla, la autarquía cuartelera, no. El socialismo azul mahón. Sí, exactamente. Socialistas entonces, como son socialistas ahora. Antes hemos reproducido, y yo estoy a lo que diga siempre Isabel, que es la que manda en este apartado, pero podemos esperar a hacer una pausa y luego ver ese discurso impresionante de Arrese, que no lo mejoraría Cándido Méndez, primero porque no sabe leer, segundo, porque difícilmente va a tener alguien que le escriba un discurso así, pero que dicen exactamente lo mismo, incluyendo el cacao mental típico de los que defienden al trabajador, pero lo oprimen, pero lo constriñen, pero lo liberan, pero lo aplastan, o sea, apaño. Y luego es que esa canción de la Falange es fantástica. El libro que voy a recomendar también luego a la vuelta de la publicidad va en esa dirección. Bueno, pues... ¿Sabes que nos han vuelto a elegir en World Vision, Federico, para hacer esa campaña de apadrinamiento de niños? Necesitamos 500 padrinos. 500 sí lo es, padrinos. Es un honor porque además está confirmado, más del 80%, concretamente el 84%, de cada 25 euros que da el padrino al mes, llegan al niño directamente, lo cual es una cifra altísima. O sea que el resto es para sellos. Claro. El resto es precisamente para campañas como esta, para que ustedes conozcan lo que es World Vision y sepan que, por ejemplo, con 25 euros podemos ayudar a salvar una vida como la de una niña que se llama Sitan Traore, que vive en Malí, que tiene 8 años, que tiene
una hermana y un hermano, y que está en un país que por desgracia es uno de los 5 países más pobres que hay en el mundo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues simplemente contribuyendo con 25 euros mensuales, teniendo uno de estos niños a nuestro cargo, vamos a conseguir que su vida sea mucho mejor. ¿Por qué? Porque no le van a dar el dinero directamente, ni muchísimo menos. Van a establecer una escuela, van a hacer que tenga unos controles de salud rutinarios, pues todas esas cosas que ayudan a la infancia. Es decir, lo de siempre, que el dinero esté controlado y se sepa que redunda directamente en beneficio de la criatura, no del poblado, del Estado, no. No una auditoría, sino 2, a las que se somete World Vision cada año para que todos nuestros oyentes sepan que son absolutamente de fiar. Voy a dar el número de teléfono si quieren apadrinar uno de estos niños. Es el 902 20 80 10 y también hay una página web que es www.apadrinamiento.es. 902 20 80 10 o www.apadrinamiento.es. Yo personalmente confío en World Vision para este tipo de cosas. Pues aparte de confiar es que lo haces. Sí, tengo un niño apadrinado. Son tan buenas en mi equipo. Yo también. En World Vision. Sí. ¿Verdad? Es que funcionan muy bien. Jorge. Pues me estoy quedando atrás. Voy ahora mismo a hacerlo. Bueno, pues yo para Navidad. Muy bien. Que a mí en Navidad parece que me gusta es un número más. que parece cercano, se puede conseguir, ¿verdad? Es que además es práctico. Les enseñan, por ejemplo, a tener un huerto. Hay niños que no han visto nunca un tomate, Federico, fíjate. Y gracias a World Vision les enseñan no a verlo, sino a cultivarlo. Y a comérselo. Por supuesto. Claro, en ensalada. En ensalada. Bueno, una pausa y seguimos con esa referencia a Rese, el libro recomendado por César, y ese discurso extraordinario que no lo mejoraría, tocho en el Báltico, tal vez, porque ya puede llegar a San Petersburgo y nos acercamos. Cándido no, a pesar del Villamagna no lo mejoraría. Y la canción revolucionaria de la Falange, que de paso ataca a los reyes idiotas. No sé qué querrían decir. Resistiré, erguido frente a todo. Bueno, César, vamos a recordar a Rese, del que se acordarán a lo mejor en su familia, pero nada más, y que sin embargo fue uno de los políticos e intelectuales, etcétera, que sea de nuestra cuerda o no, no quiere decir que no fuera importante. Pero igual que fue importante Álvarez del Valle, redomado criminal. Yo creo que es el gran ideólogo de la Falange, lógicamente después de José Antonio, y seguramente junto con Girón y con Salvador, al que yo hacía referencia antes, son los personajes más importantes. El libro de hoy es un libro que está descatalogado, pero se encuentra en Iberlibro, porque lo publicó Planeta en el año 82, tiene 293 páginas y se titula Una etapa constituyente. El autor es José Luis Arrese, que fue secretario general del movimiento y lo vamos a escuchar ahora, y fue luego ministro de la Vivienda, otro típico ministerio fascista, que curiosamente el Partido Socialista ha vuelto a exhumar de las cenizas. El libro de Arrese está muy bien porque fue uno de los pocos ideólogos de la Falange, y uno ve lo que era el Estado que pretendía la Falange, y luego además porque muestra cómo Franco se fue despegando de la Falange, y a partir del año 56 era obvio que aquello era imposible que fuera hacia un régimen como ellos querían. Pero es verdad que hasta finales del 56 estuvieron confiados en que en España verdaderamente lo que luego llamaron la revolución pendiente, pues se iba a llevar a cabo. Bueno, pendiente, pero hay que decir que hasta el 59 no estuvo pendiente. No, ni mucho menos. Estuvo ahorcando a España, y además en muchos ámbitos. Desde luego en lo laboral hasta hoy y en lo económico durante 20 años, que se dice pronto. Es lo mejor que se puede decir del Opus Dei, es que acabó con Arrese y compañía. Sí. Si te parece, vamos a escuchar a Arrese, porque yo creo que es que lo has puesto antes, lo he podido oír durante la tertulia, pero yo creo que es un mensaje... Vamos, es de una actualidad dramática. Tojo lo diría perfectamente. Tojo lo diría no lo peor, diría tan bien. No lo diría tan bien, pero podría decir lo mismo. La fórmula que inventa el capitalismo es bien sencilla. Tú pones un trabajo, yo te doy un jornal y en paz. Con esta sencilla fórmula, que no es otra que la terrible injusticia de la compraventa del trabajo, el capitalismo intenta justificar su afirmación de que el capital es el único que produce y que el obrero no es más que un elemento secundario de la producción,
que vende su trabajo como otros venden las materias primas y los útiles de labor. Y cree el capitalismo que de la misma manera que el vendedor de esas máquinas y de esos útiles, una vez recibido su precio, no se queda con derecho alguno a lo que con ella se produzca, así el obrero, vendedor de su trabajo, una vez recibido su salario, no se puede reservar ningún derecho a lo producido con él y debe de quedar, por lo tanto, al margen de todo beneficio producido. Como veis, fue el capitalismo el que creó el problema social, al creer que la producción es solamente un problema financiero y que los problemas financieros no tienen nada que ver con los problemas humanos. Y este tremendo error materialista fue el que nos trajo esos dos males que jamás podremos esquivar si no empezamos por renunciar a seguir interpretando la economía con mentalidad capitalista. No hace referencia a la Europa de los mercaderes, primero porque no existía la Unión Europea y porque luego además en Europa había gente en Alemania y en Italia que pensaba lo mismo que él. Pero evidentemente el mensaje es más claro que la Bueno, y además esa sandez que incluso en la historia de España es falsa. El capitalismo, primero, yo no sé qué es el capitalismo, sé que ha existido desde que existe la moneda. Y que los padres de la escuela de Salamanca tenían bastante más claro que Arrese y que todos estos mendrugos, que en qué consistía. O sea, el dinero es una mercancía que se utiliza para crear cosas. Si se hace dentro de la ley está muy bien, porque funciona, crea empleo, etcétera. Y si no, pues como pasa en España, cría miseria, que es exactamente lo que pasó. Pero es lo mismo que te dice Oliver Stone, Naomi Campbell, el Gorila Rojo, Fidel Castro, Willy Toledo, o sea, cualquier merluzo titiritero político, te dicen las mismas sandeces. No dice la avaricia, pero casi, que es lo de Obama. Anda así. Anda así, sí. Anda así. De todas formas, esto explica por qué al final hay tanta gente con raíces en la falange, raíces familiares, que han acabado en el Partido Socialista. Porque para seguramente no es el discurso que oían cuando eran niños. Por respeto a papá y... Sí, de Leire Pajín a María Teresa Fernández de la Vega, sí, muy bonitas pasando por José Bono y muy bonitas otros. Las imágenes también de los antepasados, bueno, los padres, no, los abuelos de Leire, que eran falangistas sindicales en León. Sí. Yo no sé qué tiene León. Lo de León es tremendo. Es que es, en fin, con ese tiempo. Bueno, la canción. Porque es que la canción es sensacional. Cuando se dice de la falange, etcétera, claro, uno piensa en la falange institucional del franquismo tardío, en el fondo. Sí. El Frente de Juventudes, la OGE, es de cosas ya edulcoradas y que no tenían nada que ver con la cosa primitiva. Pero en lo primitivo, en la guerra civil, la falange era otra cosa. Sí, sí. Tenemos la letra de esto, aparte del desfile, que, repito, es impresionante, es viva, viva la revolución, viva, viva falange de las Jons. Bien. Fuera, fuera, fuera el capital, viva, viva el Estado sindical. Aquí es todo actual. Dice que no queremos reyes idiotas que no sepan gobernar. Lo que queremos, ensalzaremos el Estado sindical. Viva, viva la revolución, viva, viva falange de las cosas. Fuera, fuera, fuera el capital, viva, viva el Estado sindical. Son las espadas de José Antonio las que tienen que triunfar y triunfaremos e implantaremos el Estado sindical. Parece que tiene bastante lógica. Absolutamente. Se quita lo de José Antonio y casi lo podría y lo de José Antonio por las espadas ya ineficaces en la guerra. Entonces, pues, oye... Pero con pequeñas variaciones, los liberados de UGT y de comisiones... Hay que ver con qué entusiasmo la cantaban, ¿eh? Sí. Vamos a oírla. Viva, viva la revolución, viva, viva falange de la Jons. Fuera, fuera, fuera el capital, viva, viva el Estado sindical, que no queremos reyes idiotas, que no sepan gobernar. Lo que queremos, implantaremos el Estado sindical. Viva, viva la revolución, viva, viva falange de la Jons. Fuera, fuera, fuera el capital, viva, viva el Estado sindical, con las espadas de José Antonio, la que tienen que triunfar, y triunfaremos, e implantaremos
en el Estado militar. Yo creo que más claro no puede estar. Erat demostrando. Exactamente. Por eso decía Hayek que a los socialistas de todos los partidos. Sí. También se podía decir socialistas de todos los partidos. Hundíos. He dicho hundíos, ¿verdad? Está bien dicho. Yo había entendido fundíos, pero fundíos también, tampoco. Sí. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer, verdaderamente. Gracias por estos hallazgos. Hay que seguir desescombrando en YouTube estos orígenes de la continuidad de la ruina en España, porque es verdad que tenemos gran prestigio secular y grandes ruinas permanentes. Sí. Bueno, pues hoy teníamos ruina, como el de algunas cinturas sindicales. Sí. Tocho. Porque en el Báltico... Pero fíjate, estos restaurantes a los que acostumbra o no a ir, según dice él, no, se acostumbra. Pero luego el metre es de los que le llaman de tú, ¿verdad? Dicen, ya tenemos su mesa reservada, ya Cándido, sabemos que es no fumador. Ahí, pasa, y tal. La última vez fue con 20, iba a celebrar un aniversario, que es donde la clase obrera celebra los aniversarios. Sí, en el Hotel Villamarna, claro, normal. Pues es lo que hay que hacer, alimentarse bien y tomar adipesina. De Fitobit, ¿por qué? Porque es un complemento alimenticio de base natural que tiene, por ejemplo, fucosantina del alga wakame, que ayuda a que toda esa grasa blanca que vamos acumulando en la zona de la cintura, en la peor, en la más difícil de quitar, vaya desapareciendo poco a poco. Lo dicho, comer bien, hacer un pelín de ejercicio y 2 cápsulas de adipesina, en teoría deberían ser suficientes. Bueno, para los que quieran leer algo, pues el libro de Arrese, Una etapa constituyente en Planeta del 82, está descatalogado, pero en Iberlibro acaba de entrar Isabel y hay bastantes ejemplares. Por lo menos una docena, desde los 7 euros hasta... Ahora, tómese con precaución, porque en dosis altas puede producir adicción y luego todo tipo de trastornos gastrointestinales e incluso vasculares. O sea... Vamos, que se pueden quedar idiotas, o sea, no, poco. Bien, vamos a hacer una pausa y nos habla Jorge de la higiene. La higiene, sí, en aquellos años. Asunto fundamental. Fue una obsesión de las autoridades durante los primeros años de la posguerra. Hay que decir que menos mal, ¿eh? Sí. Porque con esa ruina de economía, si encima hubiéramos estado más sucios, ya... La hecatombe. Chocó con difíciles circunstancias de la época que hacían muy difícil que estas leyes se pusiesen en la práctica, pero hay muchas leyes, veremos algunas de ellas, cuya obsesión, cuyo pilar era conseguir que mejorase la higiene de los ciudadanos de aquellas épocas. Es radio. Bueno, Jorge, aspectos positivos de la Falange. Lo que tuvo, sobre todo, en una de las cosas menos valoradas, que es la sección femenina, y que, sin embargo, tuvo una gran función en muchos aspectos, desde la cocina hasta... Y esto fue lo primero en lo que más se insistió, la higiene familiar. Nada más acabar la guerra. Se dieron cuenta las autoridades de la necesidad de cambiar muchísimos de los hábitos de higiene que habían sido habituales en periodos previos a la guerra y por supuesto que habían terminado por deteriorarse definitivamente en la guerra. Antes César nos contaba esos 3 pilares de actuación de la Falange, la propaganda, la educación y el trabajo. En 2 de ellos, en la educación y en el trabajo, una de las vías de acción más rápida era la mejora de los hábitos higiénicos, de higiene del trabajo y de higiene doméstica. Y se ve en algunas leyes muy tempranas. Ya en 1941 se promulga la Ley de Sanidad Infantil y Maternal, que tiene, como casi todas las leyes de la época, una doble intención. Por un lado, la intención visible, mejorar la salud de los niños y de las madres parturientas, y por otro, cambiar el aspecto de la ciudadanía española de la época para contraponerla al aspecto del anterior régimen. Yo recuerdo que ya en los 50, cuando yo nací, lo de la leche materna ya no tenía el predicamento que tiene, están los carteles, que es que tenían razón. Dice, dándote el pecho a tu hijo, le das la alimentación adecuada y le evitas graves peligros. Luego ya en los 50, 60... pues llegó el pelargón, llegaron los biberones, etcétera, etcétera. Claro, ya otra cosa. Hasta el punto de sustituir a la leche materna, que ahora ya nadie discute que es lo más útil para los niños, etcétera. Pero entonces lo hacían por necesidad y además por convicción, porque efectivamente desde el punto de vista higiénico y de la salud de los niños, en una época de
que todavía había una mortalidad infantil muy grande. Es que alta. Se dieron cuenta enseguida de que había dos cosas que podían, bueno, pues acabar con todo su proyecto nacional, que fue el aumento de las infecciones, de lo que hemos hablado ya en otras semanas, en la cantidad de gente que era afectada por infecciones crecientes, la tuberculosis, por ejemplo, y la mortalidad infantil. La mortalidad infantil en España en el año 1901 estaba en torno a los 190 niños por cada 1000 habitantes, que es muy altísimo, evidentemente. O sea, uno de cada 5 moría. Sí, en el 25 bajó a 136 y ya en 1950, como consecuencia de estas leyes, sobre todo esta ley de sanidad infantil y maternal, se redujo a 65 por 1000. Y pues como habéis dicho anteriormente, pues fue fundamentalmente por el trabajo de educación y de estímulo por parte del auxilio social primero, después la sección femenina, muchísimas mujeres, una legión de mujeres que iban pueblo por pueblo, casa por casa, un cuerpo de enfermeras o de instructoras de higiene que pues contaban a las madres cómo tenían que lavar a sus hijos, qué tenían que hacer con la comida antes de cocinarla y los mínimos rudimentos necesarios para conseguir ese objetivo de los 40 millones de habitantes, que también fue un objetivo señalado en aquellos primeros años de la posguerra, ¿no? Bueno, hay que decir tenemos que ser 40 más, millones. Y si no es por Aznar, seguimos en ese objetivo, ¿eh? Para que con los 5 millones de Aznar más que han procreado, son los únicos que procrean en España, estamos en 40 y casi 48 en estos momentos. Los 48. Bueno, hay que decir que las ideas eran buenas. El problema era el material. ¿Cómo se hacía? Claro, es que al final todo esto chocaba con la realidad. La realidad es que jabón no existía, no había mucho. Detergentes, desde luego, no existían, todavía no habían llegado los detergentes. El jabón que existía, evidentemente, pues todos lo conocemos, el famoso jabón. El lagarto. El jabón lagarto. No, pero yo recuerdo el jabón que se hacía en casa. El lagarto era fino. El jabón que se hacía con la todo el blanco del cerdo, etcétera, más luego con sosa y luego para disimular un poco el hedor, entonces se le ponía borotalco ausonia. El niñito sonríe con ausonias de amor. Borotalco ausonia es su amigo mejor. Y efectivamente se podía entonces utilizar, pues que yo lo recuerdo de niño porque me encantaba cuando hacíamos jabón. Todas las casas que tenían cerdo hacían jabón con la grasa más cualquier otra cosa que sobrara. Todo ahí se metía al fuego, se hacía jabón, se le echaba sosa, se le echaba sobre todo talco, borotalco, cualquier cosa que lo suavizara. Oye, y tenías jabón. Y ya los días de fiesta, lagarto. Es que esa es la misma fórmula. El jabón lagarto tiene la misma fórmula que ese jabón casero, que es una grasa, incluso aceite vegetal o aceite de oliva, o manteca de cerdo, efectivamente, agua y sosa cáustica. Y al final lo que se consigue es un proceso químico que se llama saponificación. Lo que se consigue es una molécula que tiene dos polos. Un polo que atrae el agua, es hidrófila, y otro polo que atrae la grasa, que es lipófila. Y esto hace las burbujitas invisibles que atraen la grasa de la ropa o de la piel. Las grasas no son solubles en agua. Por mucho que uno ponga debajo del grifo o en el río un mantel lleno de grasa, no se va a ir la grasa porque no son solubles en agua. Hacía falta precisamente pues este truco, era la saponificación a base de la sosa cáustica y las grasas vegetales que permitían extraer esa suciedad. Pero no todo el mundo ni siquiera podía contar con esa sosa cáustica o con esas grasas para hacer jabón en casa. Entonces acudía a otro tipo de trucos, como el asperón. El asperón era una especie de cemento muy silíceo, una arenilla. Asperón, ya lo dice. Sí. Que en principio se utilizaba para hacer las ruedas de molino. Esa especie de rugosidades que hay alrededor de las ruedas de molino para hacer la molienda, y que terminó descubriéndose que tenía algunas propiedades también detergentes. Se empezó a usar junto con la lejía para fregar los suelos, y había una profesión que evidentemente ha desaparecido, que eran las areneras, que vendían precisamente el asperón o la arena de fregar. Yo he visto la arena de fregar, era lo que se usaba habitualmente, que era mucho más barato que el jabón y más eficaz. Sí, sobre todo en suelos de madera. Con aquellos fríos y aquellas grasas, aquello se aferraba, que le tenías que meter ahí una cosa. Un estropajo de esparto, un poco de lejía y este asperón que se llegó a convertir en una marca, o arena de fregar. Arena de fregar. Sí. Eso acababa sobre todo con los suelos de madera o las escaleras. Luego ya cuando llegaron los suelos de terrazo,
Más adelante ya los que podían permitirse el lujo de poner suelos de mármol, hacía falta un detergente. Ya no valía con el asperón. Pero claro, ni siquiera todo el mundo podía tener opción a comprarle a la arenera estos saquitos de arena de fregar o de asperón, y se acudía pues a trucos más domésticos como la barrila. La barrila es un vegetal del cual se extraía también unas cenizas, se quemaba y esas cenizas se colaban y añadidas al agua se metía ahí la ropa y se podía extraer la grasa de la ropa gracias a estas cenizas, que en el fondo no es más que utilizar una fórmula de lavado inmemorial. Ya los egipcios lavaban con cenizas que se colaban, y por eso se dice que se hace la colada cuando se lava, porque realmente lo que hace es colar ropa en un agua que está impregnada de unas cenizas vegetales que arrancan la grasa y que permiten lavar. Esto se llamaba la barrila, sobre todo en la costa levantina o en Almería, en parte de Andalucía, era muy común que en las casas hubiese una especie de ceniceros donde se iba depositando los restos de estos vegetales y que, bueno, pues la madre generalmente se encargaba de quemar y de convertir en ese jabón para hacer la colada. ¿Se lavaba la gente? Claro, el problema es que no había agua corriente. No había tanta agua corriente, no era muy corriente el agua corriente. Solamente en pueblos con algún tal. Yo recuerdo cuando yo nací, en los 50 acaban de poner el agua corriente, pero porque mi pueblo era pueblo de maquis y había que ayudar. Pero era de los pocos sitios de toda la comarca, la Sierra de Albarracín, y eran pueblos madereros, primero que tuvo en cada casa un grifo puesto por el ayuntamiento. Luego ya el que quería hacerse un cuarto de baño, etcétera. Por supuesto las abuelas se negaban. Eso no puede ser bueno, decían. No lo habían visto nunca. Realmente había una división muy clara entre la España más urbana o algunos pueblos como esos, donde en 1950 había un 48% de hogares con agua corriente, de media. O sea, había grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Sevilla, había mucho más que esta cantidad, pero la media de la España agua urbana, corriente es que había un grifo al lado de la puerta, esa era el agua corriente. A partir de ahí ya es que en 1950 en las zonas más rurales no llegaba al 20% de los hogares que contaban con agua corriente cercana. Evidentemente pues había que lavarse o lavar la ropa en el río, que es lo que todos hemos conocido y hemos visto los que no lo hayan conocido, y que producía precisamente en las mujeres, las encargadas de hacer la colada en el río, esas manos típicas, amoratadas, rojizas, ásperas, que se sabe hoy en día que no estaban peor gracias, entre otras cosas, al jabón lagarto o al jabón casero, que es tan rico en grasas, es tan rico en grasas vegetales o animales, que de alguna manera protegía de las inclemencias de lavar al aire y al agua fría del río. Habrían estado las manos. Ahora la tendencia es volver a esos jabones. Sí, ahora se dice que estos jabones pues parece que vuelven otra vez porque tienen un alto porcentaje, más perfumadito, tienen un pH muy alto, entonces no son buenos para la piel, pero bueno, esa parte grasa protege de alguna manera la piel. Y con todos estos trucos pues permitía, aparte de ventilar mucho, de utilizar muchos trucos naturales, hierbas, membrillos, frutas, para mantener un perfume en la ropa. Y la obsesión era que la ropa cuando se pusiese oliese bien, porque realmente luego había pocas posibilidades de quitarse el sudor de encima cuando se volvía a trabajar, por ejemplo. De espliego, de jedrea, de todas las hierbas aromáticas que se colgaban en el... Con todo este tipo de trucos y con la ayuda de la sección femenina, del auxilio social en su momento, que aportaron este tipo de conocimientos, mejoró mucho la higiene. Bueno, pues acerquémonos al Corte Inglés, donde ya es mucho mejor el hay otros ambientadores, pero he recordado yo también esas bolsitas que hacía mi abuela para el armario. Ahora vuelven a estar de moda. Y las palanganas también están de moda otra vez, es verdad, como material decorativo. Pues fíjate. Pero en toda casa de pueblo había una palangana de loza. No de loza. Era de metal. De ese plato de cerco azul. No, porque las de loza se rompían. O sea, esto que si se caía no pasaba nada. Ahora te las venden los anticuarios. Sí, pues entonces, si no usabas la palangana o el lavabo, bueno, vamos, en mi casa o se usaba. Y el agua pues estaría a unos 6 grados, 5, 3. O sea, helada. Es igual, sí hemos salido. Fresquita, el agua fresquita estaba. Bueno, tenemos buenos detergentes también en el supermercado del Corte Inglés. Lo bueno une.
Y bueno, pues qué mejor que hacer una buena colada con un buen detergente. Os hablo de los niños, de Bob Esponja, porque cuando van al supermercado, Isabel, lo sabrás, ellos están un poco pues trasteando, ¿no? Lo que hacen los niños, o metiendo al carro cosas que a lo mejor no se van a comprar. Nosotros les damos unas tarjetas de Bob Esponja, ellos pasan la jornada de compras muy contentos y los papás también, porque los niños están entretenidos. Isabel, tus corticoles tienen los días contados. ¿Cuánto me queda? 31 de octubre. Aún tienes tiempo, soy un poco alarmista, pero date prisa. No, más vale prevenir. Sí. Bien, en todos los departamentos de confección, de complementos, zapatería infantil y deportiva, hasta el 31 de octubre ya podéis canjear los corticoles. Y rápidamente, pues hablabais de las palanganas y todos estos utensilios de la casa, pues tenemos vajillas de 19 piezas en el visto y no visto por 19 euros. Gabardinas para chicos, 19 euros también. Y pijamas y camisones para nosotras, 19 euros también, todo 19. Y esto va a ser hasta el 30 de septiembre, este jueves. Y más cosas, por ejemplo, para vosotros, camisas de hombre, de Polo, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger y firmas internacionales por tan solo 25 euros. Moda de mujer también tenemos, blusas, faldas, pantalones y vestidos por tan solo 25 euros. Y además, estoy ya salivando como los perros de Pavlov, porque sabrosa paletilla ibérica de cebo Lovell, de piezas de 4,8, 5,2 kilos por 39 euros. ¿Cómo se va a hacer la boca agua con una paletilla ibérica en el Corte Inglés, que están extraordinarias? Y en www.elcorteingles.es tenéis toda esta información, y patrocinamos el año Jacobeo 2010. Que es muy necesario. Sí. Hay que ayudar a Rouco para evitar el boicot de ciertas laicas y ciertos pájaros. Mira, hasta ahora creíamos que solo se iba a condenar el padre Bru. Vidal, excura, se va a condenar antes. Por mentira a la gente. Muy mal, Vidal, muy mal. Bueno, vamos a las noticias de las 11. Luego llega el doctor Enrique de la Morena, nos va a hablar de las arritmias. ¿Qué es eso de la arritmia? El corazón, sí, pero ¿qué del corazón? Pues eso es lo que nos vamos a enterar. Y luego viene Iliana. Vamos a hablar de marcas blancas. A la crisis, la gran cuestión, que ahora es, en el fondo está siendo la solución para buena parte de las empresas. Menos para las que no tienen marcas blancas, que también se están quejando. Bueno, porque no las trabajan. Es que, claro, marcas blancas también se hacen. Bueno, ya hablaremos. Ahora explicamos por qué. Hablaremos Hay un con debate abierto. Iliana. Sí.